Bueno, seguimos. Parte 2. Vuelvo a compartir. Vamos acá. Espérenme. Decíamos entonces. Avísenme, porque yo estoy con la pantalla grande y los tengo chiquititos. Si viene alguien más, córtenme, así los admito, porque no me los está mostrando. Bueno, comunicación en modo deconstructiva. Cultura, idem. Identidad, creo que también tenemos una línea para la identidad, pero el lenguaje también. Lo real no se construye desde el nivel lineal de lo discursivo, sino desde la historicidad y la contextualización. ¿Sí? Esto de siempre el sentido común tiende a construir una especie de axiomas o de frases que se instalan en el sentido común y se repiten de manera sistemática, ¿no? Puse una por poner, pero digamos, en realidad la referencia es esa, ¿no? Hacer el ejercicio intelectual de pensar que nuestro uso del lenguaje es un uso muchas veces colonizado, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo intelectual muy grande para poder desarmar o ponernos por lo menos en clave de deconstrucción para ver qué estructuras, de eso va la deconstrucción, son necesarias desmontar que están colonizando nuestro lenguaje. Porque son muchas veces imperceptibles, históricamente construidas, ¿no? Entonces es muy difícil romperlas. Pero sí merecemos o tenemos que tener por lo menos la posibilidad de pensar que el lenguaje es una construcción. O por lo menos las apropiaciones de la realidad que hacemos a través del lenguaje son una construcción, son luchas. Bueno, un amigo de la casa, Michel Desserteau, ¿no? Un francés, autor de un libro fantástico que es La invención de la vida cotidiana, donde él plantea. A mí me resulta muy atractivo siempre el planteo de Michel Desserteau, porque él, digamos, ¿lo ubican? Para no hablar tanto en vano. La verdad Yo que no, me suena el nombre, pero ni idea. Bien. ¿Lo tienen de algún lado? ¿Lo registran? ¿Lo recuerdan? ¿Lo han visto? ¿Lo han leído? No mucho. Michel Desserteau es, digamos, tercera generación de los estudios culturales británicos, y él, un poco, el planteo que hace es muy interesante, porque habla de un empoderamiento de los perdedores o las perdedoras, de los vulnerables, las vulnerables, ¿no? Siempre pensemos, estamos hablando de autores desde una perspectiva crítica, ¿no? Pero él se sitúa en las antípodas o en el lugar contrario de Michel Foucault. Foucault hace una crítica, por supuesto que los dos son recontracríticos, ¿no? Del sistema capitalista, del sistema de dominación, bueno, nada, autores intelectuales muy, pero ¿dónde radica la diferencia? Foucault hace una descripción o toda su genealogía, su desarrollo, es en términos macro, ¿no? Lo que hace Foucault de alguna manera es describir cómo el sistema capitalista, sobre todo, genera los sistemas de control en las sociedades modernas, ¿no? De hecho, él historiza, por ejemplo, en La verdad y las formas jurídicas, las diferentes formas de control, ahí es donde menciona y desarrolla el panóptico de Bentham, pero digo, toda la descripción de Foucault es el sistema de dominación capitalista imperceptible, económico, etcétera, etcétera, de arriba hacia abajo. Desertó, que por supuesto coincide con todo esto. ¿Qué tengo en el chat? Ah, Pablo, pusiste el texto de Leila, excelente. Bueno, después lo levantan de ahí, sáquenlo del chat y lo dejan abierto.
está generando la otra grabación. Ahí está. Bueno, desde arriba. ¿Qué hace Desertó? Desertó lo que va a hacer es posicionarse en la parte de abajo para decir que si bien es cierto que existe un tipo de dominación omnipresente de arriba hacia abajo, pero no es bueno pensar, o por lo menos él propone, él detecta, él sugiere, él historiza formas de resistencia microscópicas, si se quiere, en términos sociales. Él dice que en la sociedad hay movimientos que emergen, que van surgiendo, que son movimientos de resistencia, con lo cual le da un valor a la vida cotidiana, un valor de empoderamiento. Porque dice, ojo con pensar que la dominación es agobiante solamente de arriba hacia abajo, sino también prestar atención que abajo se gestan, se foguean movimientos de resistencia, chiquititos, pero movimientos al fin. Algunos de esos movimientos crecen, toman fuerza, emergen. ¿Sí? Podríamos pensar en los cientos o miles de movimientos de resistencia emergentes en todo el mundo por todos los temas, colectivos, ¿no? Vamos a una textual de Desertó. Él dice, el ámbito de la vida cotidiana es una experiencia educativa que a través de la comunicación, intercambio y producción de sentido viven las personas que participan de ella. Es decir, él le atribuye un valor importante a eso que sucede en la vida cotidiana porque de ahí emergen movimientos de resistencia. Por ejemplo, la murga. La murga, entendida como un movimiento de grupos sociales empobrecidos, con letras de resistencia, con letras que identifican a un otro hegemónico, opresivo, ¿no? Por ejemplo. O, digo, formas no sé, o también podríamos identificar, no sé, hay una autora que se llama María Laura Nieto, que se trabaja mucho, por ejemplo, en diseño, porque ella describió los movimientos emergentes a partir de las crisis del 2001, algunos colectivos que surgieron, sobre todo, ella trabaja en las grandes ciudades, ¿no? En Rosario, en Buenos Aires y demás, que trabajaron con el stencil, que trabajan con algunas técnicas económicas pero que permiten ganar y ocupar el espacio urbano, con paredes, ¿no? ¿Vieron cuando habitamos o transitamos la ciudad? Cómo encontramos pintadas, stencil, bueno, ¿no? Son formas que tiene el débil, dice Michel Desertot, de poder encontrar la grieta a esa omnipresencia que se ejerce de arriba hacia abajo, como decía Foucault. Me parece brillante la idea de Foucault. Entonces, él habla de táctica y de estrategia. Dice, ¿no? La táctica es la del grande, la del poderoso, que establece los lineamientos, y la resistencia es la estrategia del débil, que busca acciones de resistencia para poder sobrevivir o llevar adelante. En la murga, en la literatura, bueno, en todos los órdenes, ¿no? Pero digo, me parece que es buena la propuesta para pensar desde ahí el aporte que hace la vida cotidiana a la construcción de la identidad colectiva. En síntesis, déjenme ver. No, comunicación en clave deconstructiva. Lenguaje, no pensarlo como un espejo de la realidad. Cultura como esa cantidad de cosas que suceden en la vida cotidiana y la cultura permite organizarla, ¿no? La cultura es la organización de ese torbellino que sucede en la vida cotidiana. Comunicación, cultura, lenguaje, identidad. Yo pensé que me había quedado ahí una placa de identidad, pero lo hemos hablado, ¿no? La identidad pensada como identificaciones, diría Stuart Hall, más que como una identidad que yo la puedo encapsular en una cajita y decirte acá te regalo tu identidad. Vos sos esto y no sos aquello. En realidad,
dice Stuart Hall, las identidades se habitan, se transitan, son dinámicas, son inestables, son transitivas, son construidas históricamente. Entonces nosotros, más que tener una identidad, habitamos múltiples identificaciones. Entonces, la propuesta es pensar situaciones comunicativas como enunciados. A mí me gusta mucho esa frase, muy polenta. Nosotros la trabajamos mucho con Washington Uranga, que es un pensador argentino, muy contemporáneo, muy crítico también, perteneciente a la escuela latinoamericana, que él dice esto: lo bueno es leer situaciones comunicativas, que es un poco lo que plantea en algún punto el periodismo narrativo cuando nosotros vamos a contar una historia. Nosotros miramos en la complejidad de lo que sucede. Nunca nos vamos a lo chiquitito para poder desmenuzarlo, sino que lo que pasa hoy es el antecedente de lo que va a pasar mañana, pero al mismo tiempo está atado a lo que pasó ayer, ¿no? Es un devenir constante que quien escribe tiene que tener la suficiente apertura como para poder tratar de meter todo eso, o por lo menos pensarlo, ¿no? Después ve qué selecciona, cómo, desde qué óptica, desde qué mirada, pero entender en la complejidad de una situación. Para alejarnos de buscar los elementos inconexos, bueno, de un acto, bla, 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 bla. Bueno, este es Washington Uranga. Algo dice, ¿no? Un discurso producido por un emisor determinado en una situación determinada no produce jamás un efecto solo y uno solo. Un discurso genera, al ser producido en un contexto social dado, lo que podemos llamar un campo de efectos de sentidos posibles. Es decir, esto, ¿no? Una situación comunicativa desparrama, produce en simultánea un montón de efectos. Me gusta la perspectiva de Uranga. Entonces, mirar desde la comunicación es atender a las situaciones de relación que no siempre son de simetría, quiere decir de igualdad. Las cuestiones de poder, la trama discursiva, ¿no? La presencia de la cultura, las identificaciones, el impacto de la vida cotidiana, las configuraciones de los vínculos. Fíjese cuánto hay para mirar en el campo de la vida cotidiana. Y esto digo porque es ese el campo donde ustedes van a impactar, o donde quien escribe impacta a la hora de levantar información, de mirar. ¿Qué miro? Miro desde ahí, miro desde qué tramas discursivas hay detrás de los personajes, de mi escritura, de mi texto, qué versiones de la cultura se están jugando en esa puesta en escena, qué identificaciones son las que los personajes quieren que veamos, qué rol juega la vida cotidiana, cómo se configuran los vínculos y qué relaciones de poder están presentes. Fíjense cuánto hay para mirar. Bueno, nada, ahí algo de la bibliografía, Washington Uranga. Bueno, Freire no importa porque no viene tanto al caso, lo había puesto, pero por ahí no viene tanto al caso. Desertó, la invención de lo cotidiana, las artes del hacer, fíjense, es el volumen 1. Ana Quiroga, Crítica de la vida cotidiana, ese es un texto maravilloso, voy a ver si se los puedo colgar porque está buenísimo. Y Daniel Prieto Castillo con La comunicación en educación. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Se entiende? Cuéntenme. ¿Es claro? Sí, profe. Creo que también tiene un poco que ver como con lo que vimos en la primera clase, que vos decías como de encontrar las cosas que no se dan en las noticias informativas o dentro de una situación por ahí más grande, encontrar como las cosas más chicas que por ahí no se le dan tanta relevancia o no todos hablan. Que en general está bueno lo que vos decís, Maite, porque va un poco en ese sentido. O sea, para el contar la realidad, entendida como esa realidad chata, superflua y habitual, es
la tarea que desarrollan los medios habitualmente, ¿no? Trabajar desde una agenda, que es una agenda, digamos, ahora, yo no sé hasta dónde, pero digamos, con algunos intentos de poder eh, recrearla, resignificarla, demás, pero más o menos los grandes medios imponen siempre una agenda más o menos igual. Esa es como la realidad periodística habitual. Pero el periodismo narrativo, en todos y en cada uno de los casos que hemos visto, siempre busca un pliegue que permita ser atractivo, interesante, llamativo, pero tiene un hilo en común, es que es tratar de, como esto que decía Maite, ¿no? de buscar un sentido distinto o buscar dónde está florando esa opresión más fuerte o darle, como decía Kapuczynski, darle voz a quienes no la tienen, ¿no? Ese lugar es el que le corresponde al periodista o la periodista narrativa, ¿no? Es tratar de pensar en ese lugar. Si yo tengo que pensar, nos pasa, en Redacción Periodística 2 trabajamos todos los años algunos temas que son temas de interés, que son temas críticos, ¿no? Siempre está como muy presente en la formación de quien escribe, del periodista o de la periodista, tratar de romper esos moldes que se nos imponen constantemente. Bueno, para esa tarea es fundamental poder pensar estos conceptos en esta clave deconstructiva, como vimos en la primera clase el video de Darío, ¿no? De Darío Z. Esto, pensar de manera crítica la comunicación, la cultura, la identidad, el lenguaje, la vida cotidiana, es muchísimo, es un montón. Pero digamos, me parece que es el lugar desde donde podemos pensar un poquito la escritura narrativa. ¿Sí? A mí me pasa también que, por ejemplo, esto de poder dar muchas descripciones es darle mucha identidad a lo que vos estás contando. Eh, y bueno, con el uso del lenguaje también no es lo mismo decir de una forma que de otra. Y eso está bueno porque ahí pones en juego muchas de las características de la crónica narrativa, eh, que bueno, que por ejemplo se ven presentes, y eso de poder darle identidad también con las descripciones, con el lenguaje, hace que vos también cuando lo leas, no es lo mismo que una noticia que vos la lees y es como, ah, bueno, pasó esto, pasó lo otro, y la lees y te informaste. En cambio con la crónica es como más de poner, no sé si de ponerte en el lugar, pero poder empatizar más con el texto o poder como de alguna forma estar dentro de ese texto y decir como, ah, mira lo que pasó, o le dijo esto, o hizo lo otro, o por ejemplo a mí me pasó con una de las crónicas que hicimos análisis, que era como de un enfrentamiento, creo que era del lago, un lago en Bariloche, no Sí. recuerdo el nombre, Puede ser más caro. pero sí, me pasó que cuando la leí había mucho tema del lenguaje, que había cosas que me tuve que poner a buscar, eh, que eran descripciones de las personas que tenían de ropa y eso, que no las conocía y era como, eso es otra, o sea, le das como otra esencia a la información, a la crónica que vos me estás Claro. mostrando. Probablemente no sé si siempre se va a poder escribir sobre estas cosas. De hecho, no lo planteo en esos términos, ¿no? No es que ustedes tienen que escribir, pero sí es importante reconocer que en estos términos o en estos conceptos se filtra muchas veces esa colonización casi imperceptible, dérmica, que hace que nos condicione en nuestra escritura, ¿no? Por eso siempre, sea cual sea el tema que vamos a desarrollar o abordar, tener en cuenta esto. Es como darnos un baño de deconstrucción antes de encarar un proceso, un trabajo de campo, ¿no? Tener como las antenas bien paradas en este posicionamiento político crítico, ¿no? Decir, digamos, qué hay en juego en esos entramados sociales, ¿no? ¿Qué rasgos puntuales y por qué determinado colectivo actúa o desarrolla determinadas acciones? Me parece que nos juega más como una herramienta que como posibles temas, ¿no? Pero está buenísimo. ¿Qué más? ¿Avanzamos un poquito más? Bueno,
Vamos de vuelta. Ahora, como yo les decía al principio, quería avanzar un poquitito en estos dos órdenes. Un poco este acercamiento sobre estos conceptos y otro yendo a una cuestión un poquito más técnica, que es acercarnos a esta especie de subgéneros. Hablamos la primera y la segunda clase de la crónica, hicimos algún pequeño ejercicio de historia de vida, pero vamos a perfeccionarlo o ajustar un poquito más trabajando sobre el perfil, ¿sí? El perfil periodístico. Déjenme ver una cosa. Bueno, comparto, ¿eh? ¿Se ve? Díganme si se ve. Sí. ¿Sí? Yo veo Bueno, bien. vamos a darle un poquito de contenido al tema del perfil. ¿Qué es el perfil? ¿O qué busca el perfil? El perfil describe las características de un personaje a través de datos biográficos, rasgos de la personalidad, hobbies, hábitos cotidianos, principales actividades, entre otros aspectos interesantes de su vida, ¿no? Vamos a ver qué características puntuales. Gaitalese, otro norteamericano, está como así canónicamente bautizado como el autor por antonomasia, como el más importante de los perfileros, por haber hecho un perfil que muchas veces lo hemos recomendado, que es el de Frank Sinatra, Está resfriado, ¿no? Muy años 50, Gaitalese, pero inauguró esta especie de subgénero hablando de Frank Sinatra, eh, escribiendo un perfil de él que realmente es espectacular, está bueno, ¿no? Alcanza con contar una vida para contar el mundo, decía Gaitalese. El perfil, Caparrós siempre le baja el tono o el precio, ¿no? Pero tiene sus razones. Él dice, no es un género mayor que las noticias o las crónicas el perfil, sino es como otra manera de contar, otra forma de contar. Tomás Eloy, esto yo lo saqué de la ponencia que trabajamos o que yo les dejé para que ustedes leyeran, que es la que habla sobre periodismo y narración, ¿no? Y él dice, la gran respuesta del periodismo escrito, que es donde desarrollamos el periodismo narrativo, contemporáneo al desafío de los medios audiovisuales, es descubrir donde antes había un solo hecho, al ser humano que está detrás de ese hecho, a la persona de carne y hueso afectada por los vientos de la realidad. La noticia ha dejado de ser objetiva para volverse individual. ¿Cómo se hace el periodismo en el caso del perfil periodístico? Curiosidad, dice Leila, derrochar paciencia y cultivar discreción. Preguntar como quien no sabe, esperar como quien tiene tiempo y estar allí como quien no está. Siempre dice Leila que ella, digamos, dice que el periodismo narrativo, incluyendo por supuesto el perfil, es un poco el arte de mirar. Más que hablar, más que escribir, es importante el mirar, ¿no? Tanto lo que se dice como lo que no se dice. En qué lugar están acomodadas las cosas, cómo se presenta la persona que se quiere presentar, qué temas quiere no hablar, ¿no? Pero para eso es importante esto. El perfil es el arte de mirar. Josefina, agudizar la mirada para contemplar del personaje y el ambiente que lo rodea todos aquellos elementos que confieren significado a sus expresiones, gestos, acciones, emociones e incluso silencios. ¿Qué se muestra en un perfil periodístico? El perfil periodístico es una valiosa oportunidad para acercarnos a otras realidades, a otras perspectivas desde la marginalidad, lo aparentemente común o lo cotidiano. Una periodista
con buen olfato puede descubrir una historia donde nadie la ve. Esa es un poco en general la razón de ser de todo el periodismo narrativo, como decíamos recién, ¿no? Uno no va a ir a escribir una crónica narrativa para afirmar el lugar en el mundo o el orden de las cosas. Uno busca mostrar o contar algo que nadie ve, que está invisibilizado, algo que está silenciado, algo que hasta ese momento no se ha reparado en el detalle, las cenizas de ese incendio sobre el que ya se fueron todos. Yo puedo escribir un perfil porque me lo encargan, escribite un perfil sobre acá, por gusto o por su fuerza periodística. Una vez que tengo definido el tema, viene la parte del reporteo, ¿no? Entrevistar no solo al personaje varias veces, familiares, amigos, también a las personas que han tenido una versión distinta sumaría mucho en el perfil. Recuerden siempre que el perfil no es, este es como el gran error que se comete con el perfil, ¿no? Se piensa que el perfil es ser complaciente con el personaje. Nada más alejado de lo que es el perfil. El periodista tiene que tener, o la periodista, la suficiente autonomía como para perfilar un personaje con lo bueno y con lo malo. Yo no estoy haciendo un perfil para ser complaciente con mi entrevistado. No, yo voy a reportear, a buscar información y demás, y después escribir lo que entiendo yo que es contable o que me merece la atención del público. Mi deuda no es con el que me da la entrevista, con el que yo voy a perfilar, sino mi público objetivo. Generalmente tener más de un encuentro con el entrevistado, verlo caminar, trabajar, habitar su casa, cómo habla por teléfono, encontrar luces y sombras del personaje. No se busca la verdad. Otro error, creer que yo voy a contar la verdad sobre este personaje. No, en realidad busco una versión de esa realidad. Bueno, muchos lo han visto, ¿no? Silvina lo vimos, creo que en primer año, esta crónica, Pollita en fuga, Silvina que era, lideraba una banda de secuestradores y de llevar por lo menos, bueno, dice ahí, ¿no? Josefina Licitra y el caso de Silvina. Es el caso de una chica que manejaba una banda de delincuentes y supuestamente, ¿no? Le hicieron varias notas y ellos le hizo un trabajo en profundidad. Leila Guerriero y el caso de Tejerina, de Romina Tejerina, también otro caso en profundidad, se termina, va a ser de vuelta. Y bueno, también otro caso durísimo, en muchos casos creo que lo han visto también, lo hemos visto, no sé, estos, pero son de los primeros dentro del género del perfil periodístico muy buenos. Miren, yo tengo acá uno que quiero compartir con ustedes, que les quiero mostrar. Miren, este es un perfil periodístico sobre Idea Vilariño, escritora uruguaya. Este perfil lo escribió Leila, y fíjense cómo empieza y lo que dice, ¿no? Una escritora uruguaya muy, pero muy grosa, al estilo Mario Benedetti, Onetti, ¿no? De los grandes escritores uruguayos, pero fíjense la descripción o el inicio de un perfil periodístico, de quien dicen que plantaba jardines y los hacía florecer allí donde viviera, de quien dicen que era dura, implacable y hermosa, hermosa, hermosa. ¿Quién era usted? Huérfana de madre, huérfana de padre, huérfana de hermano, violinista. ¿Quién? Asmática, enferma de la piel, enferma de los huesos, enferma de los ojos, profesora. ¿Quién era usted? Usted que hablaba poco y que habló tanto, tanto, de un solo amor de todos los que tuvo, de uno solo. ¿Quién era usted? Usted el as de espada. Usted que dejó 300 páginas de poemas nada más y sin embargo. Usted que se murió en abril y en 2009 y que a su entierro fueron 12.
Usted que dejó una nota. Nada de cruces. No morí en la paz de ningún señor. Cremar. ¿Vieron? Digo, ¿no? Una forma de poder encarar el perfil. Ahora hay otro que les voy a contar. Pero digo, cuando escribo un perfil periodístico, sigo respetando esas especies de normas o de características de las cuales hablábamos hace un ratito. Busco lo disruptivo, busco lo original. No importa si tengo que jugar con la repetición, con el juego de palabras, pero en el que hablábamos recién, en el de Idea Vilariño, hay una riqueza en la escritura que se sostiene con un montón de información que tiene la autora. ¿Cuándo puedo darme listo o por terminado mi perfil después de haber escrito? ¿Qué datos tengo que tener en cuenta? Fíjense cuánto. Si tiene la información necesaria, si las fechas son correctas, si las fuentes están citadas, si la cronología tiene saltos inentendibles, hay escenas estéticas intercaladas con otras de acción, fluye, entretiene, es eficaz, tiene mesetas insufribles, hay descripciones, hay climas, silencios, tiene todos los datos duros que tiene que tener, hay equilibrio de voces y opiniones, hay palabras innecesarias, hay tics, hay autoplagio. ¿Tiene cada frase la forma más interesante que se puede encontrar? Bueno, fíjense cuánto, ¿no? Esto viniendo, por supuesto, de Guerriero, que tiene un nivel de autoexigencia extremo, digamos, ¿no? Pero no está mal como hoja de ruta para ver estas revisiones que tenemos que hacer de los textos que escribimos, para que tengan potencia, para que tengan polenta. No es escribir para sacármelo de encima, ¿no? Por eso, en general, cuando yo leí los trabajos que ustedes presentaron, en la mayor parte, muchos tenían mucha, digamos, les habían gustado las crónicas que habían leído, las de Jorge Díaz, las de Santiago Rey, no me acuerdo cuál era la otra, pero ¿por qué? Porque tienen estas cosas, porque hay un trabajo de fondo muy concienzudo con respecto a la forma de escritura. Sí, Francisco, subo todo, ¿eh? Queda todo grabado igual además. Esto que les decía yo. En el periodismo narrativo articulamos los datos duros de la realidad, la información, el mapeo, el reporteo, lo que voy levantando con lo blando. Descripciones, climas, escenas, diálogos, silencios, sensaciones, percepciones, ¿no? Y por lo duro, esto, rigurosidad en la investigación, datos duros, precisión en la información, fuentes confiables e interesantes, fuentes de archivo, documentación histórica. Básicamente, tejer lo duro y lo blando es la razón de ser del periodismo narrativo. Por un lado, todo esto entendido como lo blando, y por otro lado, todo lo otro entendido como lo duro. Hay un universo de fotos resecas que una mujer presenta como su álbum de casamiento. Hay una historia agazapada en el dormitorio del pastor evangelista que guarda. Hay una historia agazapada. La forma, este último párrafo me parece muy elocuente, la forma en que la gente da órdenes, pregunta un precio, llena un carro de supermercado, atiende el teléfono, elige su ropa, conduce, hace su trabajo y dispone las cosas en su casa, dice de la gente mucho más de lo que la gente está dispuesta a decir de sí. Bueno, Leila Guerriero, Zona de Obras, ¿no? Básicamente, y Plano Americano, que es el libro de perfiles. Esperen que estoy ahí. Bueno, subo todo. No mucho más, vamos a cerrar acá porque es bastante ya. Me interesa que después puedan recuperar. Voy a subir los dos Prezi, tanto el que trabajamos sobre comunicación, cultura, identidad, lenguaje, y este que habla de perfil periodístico. Todavía no vamos a tener una actividad práctica más. Nos vamos a encontrar el lunes que viene, pero ya de manera presencial, y ahí sí ajustamos un poquito y leemos, ¿sí?
Yo les voy a subir, lo que sí quiero que miren, un perfil, que es el perfil de Pepe Mujica, que lo escribió Josefina Licitra. Sobre ese perfil vamos a trabajar la semana que viene. ¿Sí? Solamente lo único que les pido como actividad es la lectura del perfil de Leila Guerriero para la semana que viene. ¿Les parece? Vamos a seguir trabajándolo, ¿sí? Es más que nada para que hagamos una introducción del perfil periodístico. Yo les voy a subir 1 o 2 textos para que vayan leyendo, más el perfil que es precioso de Josefina Licitra sobre Pepe Mujica cuando era presidente de Uruguay. Con todas esas lecturas nos encontramos en FADEX, en Roca, la semana que viene. ¿Cómo la ven? Perfecto, profe. Buenísimo, profe. Dale, profe. Esperen que dejo de grabar.